día tengan, queridos estudiantes. A continuación tendremos el área socioemocional. Espero que les guste. Hola, ¿a que no sabes todas las cosas que están pasando en tu cuerpo mientras miras esto? ¿Quieres averiguarlo? Mira hasta el final. Oh, ¿qué te ocurrió en la pierna? No es nada, me caí de la bicicleta. Pero te golpeaste mucho en la rodilla, en el codo. Te lastimaste todo. No te quites la costra de sangre. ¿Pero por qué se forma una costra? Pero recuerdo que lo hablamos el otro día en la escuela. Hoy vamos a empezar la clase con una pregunta. ¿Para qué nos alimentamos? Mi mamá dice que para crecer sanos y fuertes. Tu mamá tiene razón. Del alimento nosotros obtenemos la energía para realizar todas nuestras actividades y además nos permite crecer y defendernos de las enfermedades. ¿Y cómo pasa esa energía del alimento a nuestro cuerpo? Primero tenemos que cocinar la comida y después comerla. Al masticar la comida, lo que hacemos es partirla en trozos más pequeños. La masticamos bien y luego la tragamos. Llega a nuestro estómago, pasa a los intestinos, en donde el alimento sigue rompiéndose en trozos más pequeños hasta que todo queda hecho un líquido. Todo este proceso se llama digestión. También durante la digestión el organismo incorpora parte del alimento que ingerimos, pero otra parte la elimina cuando vamos al baño y defecamos a través del ano, que es la parte final del aparato digestivo. Cuando el alimento pasa por el intestino, lo atraviesa y allí es recogido por la sangre que a través de un sistema de tubos llamado sistema circulatorio lleva el alimento a todas las células del cuerpo. El alimento necesita viajar por todo el cuerpo, ya que absolutamente todas sus células necesitan alimentarse. La sangre viaja por unos pequeños tubos muy finos llamados venas y arterias. En las células se produce un paso muy importante. Las células, además del alimento, necesitan oxígeno para poder obtener la energía necesaria. ¿El mismo oxígeno que respiramos? Exacto. En los pulmones se absorbe oxígeno del aire y es llevado también por el sistema circulatorio hacia todas las células del cuerpo. Con ayuda del oxígeno, cada célula toma la energía encerrada que hay en el alimento, pero a su vez, cada célula que se alimenta produce desechos que necesitan ser eliminados del cuerpo. Entonces, el sistema circulatorio trabaja de nuevo para transportar esos desechos y los lleva hasta el lugar que se encarga de eliminarlos, el aparato excretor. La excreción se produce en los riñones, unos órganos especializados que recogen los desechos de la sangre y fabrica con ellos la orina. Están en la zona lumbar del cuerpo, cerca de la espalda, sobre la cintura. Cuando nos cortamos o raspamos, como me ocurrió a mí, la sangre se endurece para que no entre microbios que nos enfermen y para que no siga saliendo sangre. Tienes razón, Santi. Y por eso mi mamá me llevó rápido a casa para lavarme bien con agua y jabón. ¡Guau! ¡Qué increíble!, ¿no? Suscríbete para no perderte los próximos videos y respóndenos en los comentarios. ¿Qué es lo que más te llena de energía? ¡Nos vemos! Hola chicos. Bien, las normas son las siguientes. Poner atención a las indicaciones como número 1. Número 2, participar en clases. 3, evitar de hablar de otros temas que no tengan nada que ver. 4, ser amable, evitando ofensas y burlas a todos los demás de la comunidad educativa. 5, al final de la clase puedes realizar aportes o preguntas o responder las preguntas que yo también realice. Así que, manos a la obra, seguimos. La independencia de las 13 colonias inglesas. Las 13 colonias de Inglaterra en América del Norte, las primeras en movilizarse, fueron fundadas en el siglo XVII por comunidades religiosas protestantes dedicadas a la agricultura, por grupos de comerciantes. En 1620 el barco Mayflower arribó al actual estado de Massachusetts con un contingente de colonos que buscaban practicar en libertad su religión.
La relación entre colonos ingleses y los pobladores originarios fue distinta con respecto a los territorios colonizados por España, pues los ingleses no explotaron el trabajo indígena, pero requerían de tierras para cultivarla y deseaban mantener relaciones comerciales con los nativos. Tampoco se mezclaron con estos ni intentaron convertirlos a su religión. Los contactos entre colonos y nativos fueron amistosos, en algunos casos, prácticos a la mayoría de veces y hostiles en varias ocasiones. Gran parte de su población era de campesinos y comerciantes, con el mismo estilo de vida y entre ellos no existían distinciones estamentales. En la segunda mitad del siglo XVIII se habían consolidado 13 colonias. Las del norte eran colonias de agricultores puritanos que producían para su propio consumo. En las del centro había una alta proporción de otros colonos europeos, en especial holandeses, dedicados al comercio, y las del sur estaban pobladas por ingleses que poseían grandes fincas donde trabajaban esclavos africanos en el cultivo principalmente de algodón y tabaco. Desde 1660, Inglaterra intentó restringir el tráfico de mercancías, aumentó los impuestos e impidió la colonización de nuevos territorios. La relación de las 13 colonias inglesas y su ciudad se deterioró con la Guerra de los 7 Años entre Francia e Inglaterra, que pretendía delimitar sus territorios coloniales americanos. En este conflicto, los colonos ingleses apoyaron al ejército británico, pero en vez de ser recompensados, se les exigieron nuevos impuestos sobre azúcar, café y otros bienes. En 1774, representantes de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia y decidieron suspender el comercio con Inglaterra. Al año siguiente, los americanos se enfrentaron a las tropas reales y ante la falta de dirección militar, en 1775, George Washington asumió el mando del ejército americano y tuvo éxitos notables. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson dio a conocer la Declaración de Independencia, en la que por primera vez se enunciaron los derechos al hombre, vida, libertad y búsqueda de felicidad. Principios fundadores del nuevo país se cifraron en la Declaración de Independencia de 1776, en la Constitución de 1783, que, inspirados en las ideas de la Ilustración y el liberalismo, establecían la soberanía popular, el Parlamento y una Constitución. En resumen, las 13 colonias fueron un grupo de colonias británicas en la costa este de América, en los siglos XVII y XVIII, que declararon su independencia en 1776 y formaron los Estados Unidos. ¿Cómo están, chicos? Bien, esta es la agenda. Esta es la agenda. Recuerden las normas de clases virtuales. El objetivo de la clase lo van a ver. Muy bien. Y esta es la reflexión de este día. El objetivo es identificar las características culturales de la época colonial como legado histórico en la cultura de Centroamérica. Muy bien, chicos de quinto grado, este es el tema: organización política, económica, social y religiosa de la colonia. Y bien, las páginas que vamos a trabajar es de la 148 hasta la 151. Bueno, dentro de esas está la lectura y también la parte de aplico quinto grado. ¿Y qué aspectos de la vida y organización
colonial prevalecen en nuestros días? Bien, acordémonos de lo que observamos nosotros en ciertas plazas, en ciertos lugares como el centro histórico. Escríbanme por favor ahí en el chat qué aspectos de la vida prevalecen colonial. Participemos quinto grado, por favor. Muy bien, quinto grado. Durante la época colonial surgieron instituciones, ya sea en el área política, económica y bien, también cultural. Poco a poco vamos a ir desarrollando estas áreas, todas están relacionadas. La corona española promulgó leyes y creó instituciones. El Consejo de Indias, la Casa de Contrataciones de Sevilla, el Virreinato, audiencias. Bien, si vamos a hablar, por ejemplo, de el Consejo de Indias, estamos hablando que se encargaba de asesorar al rey. Era un asesor, entonces era bastante importante, bastante influenciador. La Casa de Contrataciones controlaban el comercio era como un puente entre la corona española y América. Y el virreinato, bueno, era una máxima expresión territorial, política y administrativa. Y era como también un representante, ¿verdad?, del rey aquí en América. Y las audiencias tienen la función de administrar la justicia entre los habitantes para el cumplimiento de las instrucciones. La Real Audiencia, estamos hablando de que estaban compuestas por un presidente, que era por lo general el respectivo virrey, jueces también y alcaldes del crimen, y también había un fiscal. El ayuntamiento, estamos hablando de grupo de personas que gobiernan un pueblo o una ciudad. Y bien, el cabildo, también llamado consejo, que era el representante legal de la ciudad. Y las capitanías se encontraban en los territorios fronterizos y estaban a cargo de militares y ayudaban a que todo estuviera en orden de frontera en frontera. El desarrollo de ciudades, si tú observas las imágenes, están los paisajes antiguos y está como se ve hoy en día. Así que sí ha habido una tremenda diferencia. Cada momento fue un desarrollo, tampoco podemos dejar de lado cómo se veía antes. Había menos población, ¿verdad? Por lo tanto, había menos contaminación. Era un lugar súper limpio. Ahora también hay ciertos lugares del centro histórico que están en orden, está muy limpio, estéticamente muy bien diseñado, y algunos lugares pues han estado abandonados por años y ahora en la actualidad les han dado una retocada. Así que también es muy importante el ahora, ¿no? Antes y después se han visto ciertas diferencias. Bien, aquí está la estructura de los españoles, cómo es que esto funcionó en la organización social. El español más los indígenas, los mestizos, los españoles más los juntándose con los negritos daban los mulatos, los indígenas más los negritos salieron los zambos. Esto significa esta estructura que tú estás viendo en estos momentos. Recuerda eso, que la mezcla entre indígena y español, pues se dieron los mestizos. Generalmente no hablamos mucho de los zambos, pero es la mezcla entre un indígena y un negrito. Así que aquí está la duda que tenían algunos chicos en algún momento del año escolar, que quién eran los zambos. Realmente los zambitos y los zambos es también de color, una tez un poco oscura. Y es por esto, ¿no? Por la mezcla de los indígenas y de los negritos. Los españoles peninsulares, tienes que entender que son los que nacieron en Europa, específicamente en España, muchos de ellos.
y los criollos fueron los españoles que nacieron en América. Esa es la diferencia. Así que cuando digamos el español nacido en España tiene sentido. Cuando decimos español nacido en América, pues hay el sentido. Y esta organización económica, las actividades agrícolas, el maíz, el cacao, la imagen que tú ves ahí, escríbeme en el chat qué otra actividad agrícola hubo en ese momento. Por favor, escríbeme en el chat, quinto grado. La ganadería, pues estamos hablando de las vacas, los caballos. Y también escríbeme en el chat lo que haga falta en las imágenes. Escriben en el chat, señor, falta esto. Estamos hablando de la organización económica. Un dato muy importante es que los españoles fueron los que introdujeron estos animales. Los indígenas no tenían ni idea, no tenían ni idea que era un caballo, así que ellos lo introdujeron. El pago de impuestos, bueno, los tributos, lo impusieron los españoles, aunque déjame decirte que antes que vinieran los españoles ya existía el tributo, solamente que una gran diferencia que te estén, digamos, como sacándote otro pueblo, ¿verdad? Que no sea el tuyo. Eso ya es, digamos, como un acto horrible de corrupción. Organización cultural y religiosa. La ciencia, la arquitectura, si tú observas en el centro histórico de San Salvador, y no solamente en San Salvador, sino que en otros lugares de nuestro querido país, existen estructuras europeas, tienen ciertos rasgos góticos también. Entonces todo eso tiene que ver la influencia europea, no solamente de los españoles, cabe destacar, sino que también hubo influencia en ese sentido los ingleses también en el tiempo, los franceses. Entonces sí hubo una fuerte influencia europea en estas áreas. Nosotros como parte del pueblo precolombino, digo nosotros, ¿verdad? Porque todavía me siento parte de ya teníamos ciencia, arte y todo esto pero desarrollado, pero los españoles nos impusieron su forma artística, su cultura en general. Y bueno, aquí está la parte de Aplico, las páginas que tú acabas de observar en pantalla, y espero que participemos mucho, y las pocas veces que te hice pregunta en este espacio de desarrollo de tema hayas participado. Espero eso, chicos. Voy a observar atentamente el chat. Acuérdense de hacer buen uso del chat, es muy importante porque es la única forma de aprender de ¿verdad? Entonces seguimos con la parte de Aplico. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, estamos en el área de Aplico. Esto es bastante importante. Lo que tú puedes ver ahí es la página, vamos a ver chicos, la página 150. ¿Estás en la página 150? Dice muy claramente que marque las expresiones verdaderas. ¿Tú lo ves ahí? Las expresiones verdaderas, y una de ellas es: la agricultura fue la principal actividad económica durante la época colonial. Quiero que me escribas en el chat si esto es cierto o no. Escríbeme V por favor si es verdadero, o F de falso. Escríbeme quinto grado, la V si es verdadero o F de falso. Aunque ahí dice que marques las expresiones, en tu libro solo vas a escribir una X, pero en el chat en estos momentos, para que lo hagamos más participativo, vamos a cambiar un poco la indicación, y en la indicación yo te pido que escribas en el chat si el primer enunciado, donde dice que la agricultura fue la principal actividad económica durante la época colonial, fue falso o verdadero. Solo escribe la inicial, F o V. Vamos chicos.
Bien, y seguimos con el siguiente enunciado. El ayuntamiento era la máxima autoridad política en la colonia V o F. Escribiendo en el chat, te doy 15 segundos. Bien, chicos, voy a ver las participaciones en el chat, voy a ver quién está más pendiente, lo que está escribiendo. Recuerda, las normas virtuales, tiene que estar concentrado en la clase. Y vamos con el siguiente enunciado. Añil, cacao, maíz, papa, ¿qué más? Estos fueron algunos de los productos que los españoles explotaron en sus colonias. V o F, escríbelo. Para quienes acaban de incorporar, la V es verdadero y la F es falso. Escribiendo en el chat si ese enunciado es verdadero o falso, escribiendo solamente la V o la F. Estamos con el tercer enunciado. Vamos, chicos. Ok, y vamos con el siguiente enunciado. El cuarto sería, la educación durante la época colonial era libre y para todos por igual. Escríbeme en el chat si es V o F, verdadero o falso. 15 segundos. Muy bien, y vamos con el último enunciado de esta primera parte y vamos con la alcabala y el quinto real fueron impuestos pagados durante la colonia. ¿Es V o F, chicos? Te doy 15 segundos para que me escribas en el chat si es V o F. Vamos, ustedes pueden. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. Los españoles implantaron en América una sociedad muy jerarquizada, en la que la minoría blanca de origen europeo ocupaba las más altas posiciones sociales y políticas. La sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de etnias diferentes, en las que se mezclaron dando origen a nuevos grupos humanos. Las etnias puras son las etnias originarias, provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Las etnias mestizas son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su preeminencia en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias. En primer lugar, los españoles se diferenciaban por su fortuna y prestigio en la sociedad. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población y se relacionaban entre sí a través de matrimonios y lazos de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América, el lugar de nacimiento, que dividió a los españoles y sus descendientes en peninsulares, nacidos en España, y criollos, nacidos en América. Los peninsulares ocupaban altos cargos de gobierno, como por ejemplo eran virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno, y en general eran profesionales, como abogados y comerciantes.
En la escala social existía además una masa muy heterogénea, a la que los españoles denominaban castas. Tanto en las ciudades como en el campo había una mezcla de colores y sangre, resultado de los encuentros de las diferentes etnias desde los comienzos de la conquista. Fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron el de los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas, el de los mulatos, hijos de blancos y negros, y el de los ambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ellos, el acceso a la riqueza, a los cargos y al prestigio dentro de la sociedad eran difíciles de alcanzar. Los indígenas fueron muy perjudicados por la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por enfermedades traídas por los españoles ante las que sus organismos no tenían defensas. También disminuyó su número a causa de los duros trabajos a los que fueron sometidos, aunque las leyes prohibían que fueran tratados como esclavos. Aún por debajo de estos grupos estaban los negros traídos de África en contra de su voluntad. En muchas regiones de América la población había disminuido drásticamente. Ante el creciente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía colonial, se importaban negros africanos. Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas en las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente, y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe. Entre África y América se transportaron entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía por el Atlántico, los esclavos eran ubicados en la bodega del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Cuántos nombres para clasificar a las personas? Esto era así porque la gente era calificada por su raza para determinar su lugar en la sociedad. De visita al nuevo mundo. ¿Sandalias? Listo. ¿Una toalla para la playa? Listo. ¿Malla? Listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el nuevo mundo. Recorcholis. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales. Para eso se crearon dos instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio de las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecieron a los conquistadores, pero muy pronto, la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarles los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores que en un principio habían sido nombrados adelantados fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en dos grandes virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey, que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar. Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple, se solía decir. Para asegurarse que se estuvieran haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos. Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía en su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación en las colonias.
Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso mandaron a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, pero importantes para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades eran destruidas por los nativos y otras veces debían trasladarlas. La ciudad de Barco, por ejemplo, fue fundada 3 veces en distintos lugares. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenían el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz en México y otros a Portobelo en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo.
En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas
Just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your